Hemos estado platicando acerca de cómo se están construyendo las coaliciones de los partidos políticos, de quién va a poner a qué candidato y en dónde, si será candidato o candidata, pero también tenemos que hablar de aquellos ciudadanos que no quieren ser parte de un partido político, pero que sí están aspirando a un cargo de elección popular y que el camino o la vía que tienen es la candidatura independiente. Sin embargo, ¿es realmente una posibilidad? ¿Está significando una puerta abierta para que los ciudadanos puedan participar? ¿O está significando pues una puerta nada más sobrepuesta, ¿no? Que no se abre y que no sirve realmente para que los ciudadanos puedan ser parte de este proceso electoral? Yo agradezco mucho que nos acompañen esta mañana uno de los consejeros del CEPAC, que ha estado además en el CEPAC desde hace muchísimos años, formando parte de la estructura, que ha estado ahí construyendo precisamente pues parte de lo que hoy conocemos como el CEPAC. Juan Manuel Ramírez García, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenido, consejero. Muchas gracias, Erika. Agradezco desde luego el espacio. Muchísimas gracias a ti, gracias Jonathan, a la audiencia, consejero. Desde luego, y pues estoy a sus órdenes, encantado. Me da gusto poder platicar contigo justamente de las candidaturas independientes, porque te ha tocado vivirlas no solo como consejero, sino que desde hace muchos años como parte del CEPAC, observar cómo se van dando, cómo van transitando y cómo llegamos a este momento. Primero preguntarte, ¿qué tan grande ha sido el interés por parte de la ciudadanía? Es decir, en términos prácticos, ¿cuántos ciudadanos han estado interesados en participar en este proceso electoral a través de esta figura? Mira, en esta ocasión, en el proceso electoral local 2024, hubo 14 personas que manifestaron su intención de participar, y de esas únicamente 8 lograron, pues digamos, pasar la primera etapa y acceder a la segunda etapa, que es la obtención de respaldo ciudadano, ¿no? Entonces, en este momento, recordarás que una de las modificaciones que se hicieron a la ley electoral, que se aprobó en septiembre de 2022, es que se amarró el tema del periodo de respaldo o de obtención de respaldo ciudadano con el plazo de las precampañas. Recordar que también se redujeron los tiempos de campaña y de precampaña, en el caso de precampañas de 40 a 25 días, y eso pues definitivamente también les afectó pues a las personas que aspiran a una candidatura independiente, porque vieron reducido el tiempo para salir y recabar el respaldo ciudadano, el 2% que requieren para poder posteriormente obtener el derecho a registrarse como candidatas independientes. Entonces ahorita hay 8 personas que fueron al respaldo ciudadano, a la etapa de respaldo ciudadano. Ahorita sí es importante aclarar una cosa, lo que les voy a decir es información preliminar. Sí. Todavía se está llevando a cabo una etapa de revisión de estos respaldos en una figura que se llama mesa de control, donde se revisan y se da garantía de audiencia a las personas aspirantes a candidaturas independientes, pero de esas 8, 5 personas que son las que están aspirando a una candidatura independiente a presidencia municipal, preliminarmente lograron obtener el 2% que les pide la ley. Insisto, esto es una información preliminar, todavía estaremos esperando lo que resulte de la mesa de control, claro, de la verificación de la situación registral, de los respaldos que recabaron por parte de la DERFE, del INE. Y entonces sí, nosotros tenemos a más tardar hasta el 26 de febrero para emitir las declaratorias correspondientes respecto de quién podría tener el derecho a registrarse como candidato. ¿Todas estas serían alcaldías entonces? De las 8 personas, recordar que 5 buscan ser candidatas independientes a presidencia municipal, 3 a diputación. Lamentablemente, de manera preliminar, las 3 personas que buscaron una diputación o candidatura independiente no habrían obtenido el 2%. Okay. Que es además pues una situación que sí vale la pena observar, porque lo que nos está diciendo es para quienes está resultando más sencillo, para quienes están aspirando a las presidencias municipales y no para quienes están buscando las diputaciones. Me interesa mucho este tema porque yo lo decía, consejero, hay que hacer la reflexión, no nada más de cuántos llevamos a este proceso, sino también de por qué. ¿Qué es lo que observas que ha permitido o que ha dificultado que las personas puedan buscar a través de la vía independiente participar en este proceso electoral? Mira, yo creo que un tema ahora, en esta elección, tiene que ver con el periodo, como les decía, se redujo el tiempo, entonces eso desde luego creo que les afectó. No sé qué tanto el desinterés, eso habría que medirlo con una metodología clara, porque es muy fácil venir y decir que a lo mejor hay desinterés o no hay desinterés. Prefiero ser responsable al respecto, pero sí creo que sí es un tema, el tema de la disminución del tiempo. 2, que es algo que tiene que ver ya más bien cuando son candidatos o candidatas independientes, que es el financiamiento público. Ahora hay que aclarar, en el caso de las candidaturas independientes, una vez que son candidatas y que van a campaña, tienen muy poco financiamiento público, pero algo que los tribunales electorales se han preocupado por garantizarles hasta cierto punto el tema de la equidad, es que, por ejemplo, para ellos no aplica el tema de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, sino que un candidato independiente o candidata independiente puede gastar o puede obtener más financiamiento privado
respecto del que obtienen por financiamiento público, porque la verdad es que financiamiento público es muy poquito, ahí sí hay que decirlo. Creo que sí es importante, sería importante hacer una modificación a la ley electoral para que tengan más financiamiento público, porque sí, en términos de financiamiento público, sí compiten en una situación muy desventajosa. Ahora, justo me quiero detener en esta parte, en el riesgo que representa esta figura del financiamiento, porque, a ver, estamos hablando de un ciudadano que de pronto levanta la mano y dice, yo quiero ser presidente municipal, ¿no?, en tal ayuntamiento. Sí, pero, a ver, ¿cómo va a obtener los apoyos? Tendrá que ser una persona medianamente reconocida en su comunidad, ¿no?, para poder lograr los apoyos. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Y este es el aspecto que más me preocupa, porque justo previamente a tu participación, consejero, platicábamos de los riesgos de esta elección, del riesgo de que el crimen organizado se involucre en el proceso electoral. ¿Cómo blindar a las candidaturas independientes? Porque, a ver, obviamente, pues tienen que estar cobijados por alguien. Aunque no sea por los partidos políticos, es muy difícil que un ciudadano, por iniciativa propia, pueda cumplir estos requisitos y pueda tener el recurso para hacer la campaña o pueda incluso gestionar los apoyos con la iniciativa privada, porque, a ver, van y tocan la puerta de un empresario para decirle, yo quiero ser candidato, ¿qué me ofrece a cambio? Nada, porque no puedo corromperme en el poder. Y entonces, ¿qué gano de patrocinar tu campaña? Pues nada, de llevar a un ciudadano un cargo de elección popular, ¿no? Pero es muy iluso pensar que alguien va a poner su dinero en una campaña nada más por la buena voluntad y por pensar que es un buen perfil, ¿no? ¿Cómo se tiene que trabajar este tema del financiamiento, sobre todo en las candidaturas independientes, para garantizar que podamos blindarlas de este tipo de cuestiones relacionadas con el crimen? Mira, la buena noticia es que al final del día, pues las campañas, ya sea de candidatos independientes o de candidaturas de partidos políticos, son fiscalizadas por el INE. Esa es una buena noticia y creo que la fiscalización ha funcionado. O sea, incluso el INE, pues si tú revisas lo que ha pasado de 2014 para acá, que es cuando se creó el INE y el Sistema Nacional Electoral, y el INE se encargó de la fiscalización de las campañas, sí hay sanciones, ¿no? Y hay sanciones fuertes para los partidos y que luego por ahí están peleándolas en tribunales y luego a veces el tribunal algunas las confirma, algunas otras las modifica o las revoca, pero creo que esa es una buena noticia para garantizar que no haya financiamiento indebido de campañas, sean de partidos o de candidaturas independientes. Dos, el tema de la seguridad sí es un tema complicado. Yo celebro que ya haya esta mesa que se estableció entre autoridades de gobierno del Estado, municipal, y el CEPAC, autoridades electorales. Yo confío en que podamos, a través del diálogo y cada quien desde el ámbito de sus propias atribuciones, hay que ser muy claros al respecto, pero sí de manera coordinada, eso sí, desde luego. El hecho de que deslindemos atribuciones no quiere decir que no podamos coordinarnos para poder garantizarle a las personas candidatas pues que salgan a hacer su campaña, que el electorado salga el día 2 de junio a emitir su voto, o en el caso de aquellas personas que simpatizan con algún candidato o candidata, pues que puedan ir a apoyarlas a los mítines y que sepan que pues la autoridad electoral y las autoridades de gobierno, de seguridad pública, pues estarán atentas al desarrollo de esas campañas, pues para garantizar que no haya situaciones que afecten esos derechos político-electorales, porque al final del día eso es lo más grave, que estamos hablando de el ejercicio de derechos político-electorales de ciudadanos y ciudadanas. Ahora, en este próximo proceso electoral, incluso hubo algunos funcionarios que llegaron vía la candidatura independiente. Me mencionaban tal el caso de, por ejemplo, el alcalde del Naranjo, que llegó por la candidatura independiente, pero pues ahora va a buscar la reelección, probablemente adherido a pues los colores de un partido. ¿Cómo va a proceder ahí esa parte, consejero? Porque llega por la figura independiente, pero ahora quiere participar probablemente por los colores y las siglas de un partido político. ¿Ahí qué va a pasar, consejero? Mira, habría que aclarar que ya hay sentencias de tribunales, ya hay precedentes de órganos jurisdiccionales donde si tú quieres reelegirte, pues está muy claro. En el caso de quienes son electos por un partido político, pues debe de ser por el mismo partido que forma parte de la coalición, o renunciar a la militancia a mitad de su mandato, o ante notario en el caso de aquellos servidoras públicas que llegan por un partido pero que no son militantes, ¿no? Recordarás el caso de Javier Nava, ¿no? Javier Nava. Sí. Bueno, ya regularon eso en la ley electoral. Ahora, en el caso de candidatos o candidatas independientes, la reelección tiene que ser única y exclusivamente por esa figura, es decir, si ellos deciden contender por un partido político ya no sería una reelección, porque al final del día, como se presentaron ante el electorado, pues es como un candidato o candidata independiente, ¿no? Entonces, ir como candidato o candidata por un partido político definitivamente no sería reelección, ¿no? Es una naturaleza distinta de postulación. ¿Pero sí podría? Hasta donde yo tengo entendido, no se podría. Okay. Insisto, porque es presentarse para un mismo cargo, pero por una figura que distinta, no llegó, que no es la candidatura independiente, ¿no? Que tiene una naturaleza
jurídica completamente distinta a la candidatura Porque hay de un muchos que partido quieren político. ahora eso, adherirse a los colores y siglas de un partido. Ahora, en el caso del cambio de partido, es decir, alguien que sí llegó por un partido, pero que busca ahora la reelección con otra bandera, con otro partido, ¿se vale? Sí, siempre y cuando haya renunciado a ese partido político o a su militancia a mitad de su mandato. Nosotros ya aprobamos por ahí unos lineamientos para postularse por reelección, y ahí está establecido el periodo. Debieron haber renunciado a la mitad de su mandato a la militancia, o en el caso de ser postulados por un partido o coalición, pero sin haber sido militante de alguno de esos partidos de la coalición, sino una candidatura externa, por decir así, tendrían que haber manifestado ante notario público, pues ya no representar, digamos, los intereses o los colores de ese partido o partidos coaligados, ¿no? Eso es como está el escenario. Desde luego, ese es un tema que vamos a tener que revisar cuando se presenten las solicitudes de registro, claro, ¿no? De aquellos que buscan una reelección, pues verificar que sí ¿Pasa o hayan no pasa? renunciado o que no hayan renunciado, y entonces pues ya veremos en su momento si se les da o no la candidatura, el registro de la candidatura. Que híjole, me sorprende cómo cada vez en la normatividad electoral se tienen que contemplar más variantes, porque uno pensaría que alguien que va por un partido y busca la reelección iría por el mismo partido, pero resulta que no. Alguien que fue como candidato independiente, pues pensaríamos que buscaría la reelección por la misma ¿no? figura, pero resulta que no. Ahora están siendo cobijados por diferentes fuerzas políticas, y creo que esto sí hace un poco más complejo la dinámica electoral. Pero me quiero regresar al punto de la seguridad. Tú hablabas, consejero, de esta coordinación que se está teniendo entre el CEPAC, el INE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, de pronto pareciera y daría la impresión de que hay todavía vacíos en esta coordinación, ¿no? Cuando preguntamos cuál es el mapeo que se está haciendo, cuáles son las detecciones de las zonas de riesgo, etcétera, nos decía la Secretaría de Seguridad que hasta el momento no tiene No las ninguno. hay. Sin embargo, en su mapeo delincuencial sí tienen detectadas zonas de riesgo. ¿Estará el CEPAC pidiendo que esas zonas de riesgo que se tienen detectadas en el mapeo delincuencial sean consideradas para el tema de la elección? Mira, sería aventurado decirte que sí en este momento, porque tampoco es algo que como tal hayamos platicado, digamos, al interior del CEPAC. Sí le estaremos poniendo la atención, desde luego, de que los candidatos y candidatas pues tengan las garantías, ¿no? La seguridad necesaria para poder emprender sus campañas. ¿Cuáles son esas garantías, consejero? Pues que las autoridades ejerzan sus facultades. Si, por ejemplo, hay un candidato o candidata que se siente amenazada, que pueda tener la certeza de que puede recurrir a las autoridades. Y a lo mejor, si yo no soy la autoridad en materia de seguridad, pero a mí se me comunica, digamos, esa información, pues dirigirla con la instancia competente, ¿no? Y trabajar de manera coordinada entre las instancias para saber y estar mapeando qué está pasando, qué es lo que están manifestando las propias candidaturas, pues durante el desarrollo de las campañas, desde luego. En el caso del CEPAC, porque ustedes también van a desplegar personal, ustedes también van a desplegar capacitadores, representantes del CEPAC, etcétera, ¿han pedido alguna condición extraordinaria en materia de seguridad? En este momento no. Lo que va a suceder es justamente ya a partir de que se lleven a cabo las campañas. Desde luego, una vez que se lleve a cabo la jornada electoral, también estaremos pidiendo que se pues lleve a cabo una vigilancia o que haya una coordinación para que los comités municipales, las comisiones distritales electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin ningún tipo de injerencia. También para nuestros capacitadores, capacitadoras electorales locales, supervisores electorales, que en su momento estarán apoyando en lo que tiene que ver con la entrega de los paquetes electorales a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, y luego el regreso de esos paquetes a los órganos desconcentrados para los cómputos. Bueno, primero el PREP y luego los cómputos, ¿no? Finalmente, ya que tocas el tema del PREP, ¿cómo van con los recursos? El presupuesto. ¿Ya lo tienen amarrado esto el PREP? El PREP ya lleva a cabo inició su proceso de licitación pública nacional, ya estará concluyendo esta semana. Entonces nosotros, si todo sale bien, estaríamos anunciando ya para fin de esta semana quién sería el tercero que nos va a auxiliar en el diseño, implementación y operación del PREP. Recordar que nosotros ya tomamos un acuerdo a fines del año pasado, donde determinamos que era necesario o que nos acogíamos a la potestad que nos da el reglamento de elecciones para, si así lo consideramos necesario, contratar un tercero para que nos apoye con el desarrollo, implementación y operación del PREP. Así va a ser, y esta misma semana se estaría resolviendo o estaría llevándose a cabo el fallo de esa licitación. Consejero, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. El gusto es mío y estoy a sus órdenes para cualquier otro momento que así lo requieran. Gracias, Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, conversando con nosotros. Y bueno, pues mucho que reflexionar sobre las candidaturas independientes, pero también de estos otros dos temas, ¿no? El de la seguridad y el de los recursos, que el CEPAC pues tendrá que tener a disposición para poder dar cabal cumplimiento a todo lo que implica este proceso electoral. Y ojo, que me quedo con este punto que nos decía el consejero, de cómo la modificación que hizo el Congreso del Estado de decir, empezamos el proceso electoral este enero, que no pasa nada, sí está teniendo repercusiones y sí está teniendo efecto, incluso la participación de los ciudadanos a través de esta figura.
Altavox. Hacemos que tu voz se escuche más fuerte.